En un pequeño y polvoriento pueblo en la frontera entre Texas y Nuevo México, vivía doña Consuelo Ramírez. A sus 72 años, mantenía una postura erguida y un brillo vivaz en sus ojos marrones, aunque las canas habían teñido su cabello, que alguna vez fue negro como el ala de un cuervo. Su pequeño hogar de techo terracota y un patio cubierto de bugambilias era conocido por cada habitante de Esperanza. Así es como se llamaba su pueblo, que en español significaba esperanza. La vida de doña Consuelo transcurría de manera tranquila y serena después de que su esposo Jorge falleciera hace 3 años. Cada mañana se despertaba con los primeros gallos, preparaba café con canela, regaba las flores y se sentaba en su viejo sillón mecedor en el porche. Su única hija, Ángela, vivía en Chicago, llamaba raramente y visitaba aún menos. Los vecinos la saludaban respetuosamente, a veces entraban para tomar una taza de té, pero la profunda soledad seguía siendo su compañera constante. Fue en los días más oscuros, después del funeral de Jorge, cuando nació su ritual especial. Entonces, sentada en la iglesia de San Francisco y mirando el crucifijo, sintió un deseo irrefrenable de hablar con Dios, no con una oración formal, sino como con un amigo cercano. Al regresar a casa, sacó una antigua caja con útiles de escritura que había coleccionado Jorge, tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. Querido Señor, hoy me siento tan perdida sin Jorge. Durante 47 años estuvimos juntos, y ahora la mitad de mí ha desaparecido. ¿Cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo encontrar alegría en los amaneceres, en el sabor de los duraznos maduros o en los sonidos de la guitarra, si no hay nadie con quien compartir esos momentos? Así comenzaba su primera carta. Desde entonces, se convirtió en un ritual diario. Cada mañana, doña Consuelo escribía una carta, la doblaba, la besaba y la quemaba en un pequeño cuenco de bronce, creyendo que así sus palabras llegarían más rápido al cielo. Con el tiempo, las cartas cambiaron. De quejas amargas se transformaron en reflexiones, pequeñas alegrías del día y preocupaciones por otras personas. Escribía sobre sus vecinos, los problemas del pueblo, las noticias que recibía de su hija, sus inquietudes y esperanzas. En estas cartas, Consuelo encontraba consuelo, pero nunca esperaba recibir una respuesta. Todo cambió una mañana de primavera, cuando Consuelo escribió una carta que se diferenciaba de todas las anteriores. Su nieto Miguel, el hijo de Ángela, estaba en problemas. Se enteró de esto en una breve conversación telefónica con su hija, que estaba desesperada. El joven de 19 años había abandonado la universidad, se había juntado con malas compañías, y ahora su viejo auto se había averiado en algún pueblo remoto, y su teléfono estaba descargado. Ángela no había podido comunicarse con su hijo durante 2 días. Señor, sé que estás ocupado con cosas más importantes que los problemas de un niño extraviado, pero es mi Miguelito, mi único nieto, escribía Consuelo con mano temblorosa. Te pido, envíale un ángel guardián, que alguien lo ayude a reparar el auto y regresar al buen camino. Quiero abrazarlo al menos una vez antes de morir. Después de que las cenizas de la carta se disolvieran en el aire de la mañana, Consuelo se dirigió a la tienda de comestibles local. Al regresar a casa con las bolsas pesadas, notó una camioneta desconocida con el capó abierto al lado de la carretera. Junto a ella estaba un hombre moreno de unos 40 años, vestido con un overol que tenía un parche que decía Jesús. «Buenos días, señora», saludó él al notar su presencia. «¿Podría indicarme dónde encontrar un buen mecánico? Necesito arreglar los frenos antes de seguir adelante. En nuestro pueblo solo hay el taller de Pedro, pero él se ha ido a la boda de su hija por una semana», respondió Consuelo con pesar. Jesús suspiró y se rascó la nuca. «Ah, vaya, ¿qué problema? Soy mecánico y voy a Albuquerque por un nuevo trabajo. Podría repararlo todo yo mismo, pero necesito herramientas y repuestos». Consuelo de repente se quedó quieta, como si hubiera oído una campanita invisible. «¿Usted es mecánico?», repitió ella. «Y dígame, ¿no pasó por Las Cruces esta semana?» «Ah, ayer estuve allí», respondió Jesús sorprendido. «¿Por qué?» «Ahí se quedó atrapado mi nieto Miguel. Su carro se rompió». «No, increíble», exclamó Jesús. «Justo ayer ayudé a un joven latino. Su Toyota se averió justo al lado del motel donde me hospedé.
Miguel Ramírez, ¿verdad? Buen chico, solo que se ha confundido un poco en la vida. A Consuelo le cortó la respiración. Exactamente, su nieto. Y este extraño no solo lo ayudó con el auto, sino que, como se descubrió en la conversación posterior, pasó 3 horas hablando con él, convenciendo a Miguel de que regresara a la universidad. Al llegar a casa después de encontrarse con Jesús, doña Consuelo se sentó en estado de shock por mucho tiempo. ¿Coincidencia? ¿O realmente era una respuesta a su carta? La mente insistía en que en pequeños pueblos como Las Cruces, tales encuentros no eran raros. Pero el corazón decía otra cosa. Palpitaba ante la idea de que sus palabras habían sido escuchadas allá arriba. Durante toda una semana no se atrevió a escribir una nueva carta. Tenía miedo de decepcionarse, de que el milagro hubiera sido solo una casualidad. Pero los pensamientos sobre su vecina Lupita no la dejaban en paz. La septuagenaria Lupita Ortega vivía al otro lado de la calle, sufría de artritis y había pasado recientemente por una operación ocular. Sus hijos se habían mudado a diferentes estados, y las visitas mensuales del trabajador social no eran suficientes para ahuyentar la tristeza de la soledad. Debo intentarlo una vez más, decidió Consuelo una mañana y sacó papel. Señor, perdona mis dudas. Te agradezco por ayudar a Miguel. Comenzó con cautela. Hoy no pido por mí. Lupita Ortega necesita ayuda y una palabra amable. Ella necesita a alguien que la visite más que una vez al mes. Alguien que comparta las largas noches con ella y la ayude con sus medicamentos. Voy a verla cuando puedo, pero mis fuerzas no son suficientes. Por favor, envíale un ángel. Al quemar esta carta, sintió una extraña calma. Fuera lo que fuera a suceder después, así sería. 3 días después, apareció una nueva maestra en su escuela primaria. Rosa Hernández, una mujer joven con una sonrisa brillante y ojos amables. Había alquilado una habitación en la casa frente a la escuela y rápidamente se convirtió en la favorita de todos. Una mañana, Consuelo la vio ayudar a Lupita a llevar las bolsas de la farmacia. Al día siguiente, ya estaban sentadas juntas en el porche riendo. Como se descubrió más tarde, Rosa había estudiado gerontología antes de convertirse en maestra, y su abuela sufría del mismo tipo de artritis que Lupita. No puedo pasar de largo junto a las personas mayores, le dijo Rosa a Consuelo al encontrarse. Algo irresistible me atrae a ayudarles. Saben, ni siquiera planeaba alquilar una habitación aquí, pero cuando vi la casa de la señora Ortega, sentí que debía estar cerca. Consuelo solo asentía, ocultando el temblor en sus manos. Ahora no quedaban dudas. Había recibido una segunda respuesta. Con cada nueva carta, la confianza de doña Consuelo crecía. Ahora no solo escribía sobre problemas personales, sino también sobre las necesidades de todo el pueblo. Cuando la sequía amenazó a los agricultores locales, pidió lluvia. Y al día siguiente, el cielo se desató en un torrencial aguacero, después de 3 meses de calor extremo. Cuando el techo de la vieja iglesia comenzó a gotear y no había dinero para la reparación, Consuelo escribió sobre ello. Y una semana después, llegó a la ciudad un exitoso empresario de origen mexicano, cuyos antepasados habían vivido alguna vez en Esperanza, y donó la suma necesaria. Pero luego llegó un periodo de silencio. Consuelo escribió sobre el niño enfermo de los Martínez, sobre el puente que se estaba derrumbando sobre el arroyo, sobre el perro perdido de la pequeña Carmelita. Pero no llegaron respuestas. Los días se convirtieron en semanas, y los milagros parecían haber desaparecido de su vida. ¿Quizás he agotado mi límite de milagros? Pensaba tristemente, mientras miraba el papel ardiente de otra carta. ¿O me he vuelto demasiado codiciosa por la ayuda divina? Poco a poco, Consuelo empezó a comprender. La verdadera fe no requiere pruebas y milagros constantes. En el silencio de Dios también hay una respuesta, un llamado a la paciencia, a aceptar la vida tal como es. Ella continuó escribiendo cartas, pero ahora sin esperar resultados inmediatos, con una profunda confianza en el plan divino, que no siempre es comprensible para la mente humana. Y entonces llegó el periodo más difícil en la vida de doña Consuelo. Su única hija Ángela dejó de comunicarse. Al principio, las raras llamadas telefónicas se hicieron aún menos frecuentes y luego cesaron por completo. Las cartas volvían sin abrir. Los vecinos,
cuyos familiares vivían en Chicago, intentaron averiguar, pero sin éxito. Ángela parecía haberse disuelto en la gran ciudad. En noches de insomnio, Consuelo revivía en su mente su última conversación. Ángela estaba irritada, decía que estaba cansada de constantes recordatorios sobre los valores y tradiciones familiares. «Vives en el pasado, mamá», le había soltado entonces, «y yo necesito construir mi futuro». ¿Había en esas palabras algún indicio de una gran ofensa? ¿Algo que Consuelo no había notado durante todos esos años? Una mañana, cuando los primeros rayos del sol apenas tocaron la bugambilla en el patio, Consuelo se sentó a escribir la carta más importante de su vida. «Querido Señor, hoy no pido un milagro. Pido sabiduría y fuerza para aceptar lo que no puedo cambiar. Si mi hija ha decidido alejarse de mi vida, dame el valor de dejarla ir con amor. No sé dónde ni en qué he cometido errores como madre, pero pido perdón. A ti y a Ángela. Estoy agradecida por cada día que se me ha dado para estar con ella, por cada sonrisa suya, por cada momento en que pude tomar su mano. Gracias por todas las respuestas a mis cartas anteriores. Hoy no pido nada para mí, solo la paz para el corazón de mi hija, donde quiera que esté». Pasó una semana desde esa carta. Consuelo estaba sentada en la terraza, revisando frijoles para la sopa de la noche, cuando escuchó el sonido de un automóvil acercándose. Un taxi se detuvo frente a su casa, y una mujer con gafas oscuras y una pequeña maleta salió de él. Consuelo se quedó paralizada, sin poder creer lo que veía. Era Ángela. Estaban de pie, mirándose a través del pequeño jardín, como si entre ellas hubiera un desierto entero, y no solo unos pocos metros de tierra. Luego Ángela dio un paso adelante, y Consuelo vio que su rostro estaba húmedo de lágrimas. «Mamá», fue lo único que pudo pronunciar la hija antes de que se abrazaran. Más tarde, sentadas en la vieja mesa de la cocina, con tazas de chocolate caliente, que Consuelo siempre preparaba en días especiales, Ángela contó su historia. Habló de cómo se sumergió en el trabajo, tratando de demostrar su valía al mundo, de cómo se divorció de su esposo y perdió su empleo prácticamente al mismo tiempo, de su orgullo, que le impedía reconocer sus fracasos. «Y luego tuve un sueño», dijo Ángela en voz baja, sosteniendo la mano de su madre. «Vi cómo tú estabas aquí, detrás de esta mesa, y me escribías una carta. Sentí cada una de tus palabras, mamá. Decías que me dejabas ir y que me amabas, a pesar de todo. Y me desperté con la sensación de que debía volver a casa. Sucedió exactamente hace una semana». Consuelo guardó silencio, temerosa de asustar ese momento con palabras. Exactamente hace una semana había escrito su carta, donde dejaba ir a su hija y pedía paz para su corazón. La historia de la reunificación de doña Consuelo con su hija rápidamente se esparció por Esperanza. En los pequeños pueblos, las noticias se propagan a la velocidad del viento, especialmente las buenas. Al principio, los vecinos solo pasaban a saludar y a echar un vistazo a la regresada Ángela, pero la conversación invariablemente se centraba en las cartas al cielo. «¿De verdad crees que Dios responde a tus cartas?», preguntó una vez Carmen López, una joven madre soltera que criaba a 3 hijos. Consuelo sonrió y contó sobre el mecánico Jesús, sobre Rosa y su conexión con Lupita, sobre la lluvia durante la sequía, sobre la reparación de la iglesia y, finalmente, sobre el regreso de Ángela. Carmen se fue pensativa, y 2 días después volvió con su propia carta. «No sé escribir bonito, doña Consuelo», admitió con vergüenza. «Pero tal vez me puedas ayudar a enviarla». Así nació una nueva tradición. La gente traía sus cartas a Consuelo, y cada tarde los vecinos se reunían en su patio. Algunos venían con una nueva carta, otros simplemente para sentarse en silencio mientras un pequeño fuego convertía el papel con sus esperanzas y súplicas en ceniza, que se elevaba hacia las estrellas, y los milagros continuaban. El hijo de Carmen recibió una beca para la universidad, que ella había mencionado en su carta. El viejo Ramón, que había escrito sobre su enfermedad cardíaca, conoció a un médico que se especializaba precisamente en su rara enfermedad. Y cuando toda la comunidad escribió una carta colectiva para salvar la biblioteca del pueblo, que estaba amenazada de cierre, un mes después llegó una subvención para su desarrollo.
Esperanza poco a poco justificaba su nombre. La esperanza renacía en cada hogar. Los años pasaron, y doña Consuelo se convirtió en la verdadera guardiana de la tradición de las cartas. Su cabello blanco brillaba a la luz de la tarde, mientras se sentaba en medio de la gente, ayudando a cada uno a encontrar las palabras para comunicarse con los cielos. Los niños, que al principio venían con sus padres, crecieron y llevaban a sus propios pequeños, para que también pudieran escribir una carta y enviarla al cielo con el humo. Ángela se quedó en esperanza. Abrió una pequeña panadería donde cada mañana se podía oler el pan fresco y la canela. Miguel terminó la universidad y comenzó a venir durante las vacaciones, trayendo nuevas historias del gran mundo. En su 81º cumpleaños, doña Consuelo escribió una carta especial, una carta de agradecimiento. Señor, escribía con su escritura cuidadosa, que solo temblaba levemente por la edad. Gracias por todas las respuestas que me has enviado a mí y a nuestro pueblo. Ahora entiendo que cada persona que aparece en nuestro camino puede ser tu mensajero. Cada encuentro fortuito es parte de tu plan. Cada día es una oportunidad para ver el milagro en las cosas simples. Cuando por la tarde los vecinos se reunieron en el patio, Consuelo compartió con ellos su mayor descubrimiento. ¿Saben cuál es el verdadero milagro de las cartas? No es que lleguen respuestas a ellas, es que nos conectan, unos con otros y con lo que está por encima de nosotros. Aprendemos a ver lo divino en lo cotidiano, a reconocer las respuestas que han estado a nuestro lado todo el tiempo. Su historia se convirtió en una leyenda no solo en esperanza, sino también mucho más allá de sus límites, porque cada persona que escuchaba sobre las cartas de Doña Consuelo comenzaba a notar sus propias respuestas en los encuentros y eventos diarios. Aprendía a ver los hilos invisibles que nos conectan a todos en esta danza impredecible y maravillosa de la vida. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta conmovedora historia de Doña Consuelo y sus cartas al cielo. Espero que esta fábula haya tocado tu corazón y, tal vez, te haya inspirado a ver milagros en la vida cotidiana, a discernir respuestas a tus oraciones en las personas que se cruzan en tu camino. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos esperan muchas más fábulas inspiradoras que te ayudarán a encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Dale me gusta, comparte este video con tus seres queridos y deja tus comentarios. Quizás tú tengas tu propia historia sobre cómo recibiste una respuesta inesperada a tu oración. Hasta la próxima.